Buenas, somos 4 daos de 6 y bienvenidos al noveno capítulo de las Crónicas de Aerdener, aún en la segunda crónica. Hoy hablaremos de un episodio muy especial porque conoceremos el origen de muchas razas muy icónicas dentro del universo de Dungeons & Dragons y les vamos a dar una explicación que se corresponde al universo de Aerdener. Una explicación que, bueno, no conocéis y que es muy diferente al origen clásico dentro del universo de Dungeons & Dragons. Así que sin más dilación, vamos para allá. Año 332 de la segunda crónica. Los exploradores de Ukwell, como comentamos en el anterior episodio, visitaron muchísimos planos y colonizaron grandes territorios de ellos para hacer edificios de investigación y todo tipo de pequeños asentamientos, pero nunca pensaron que esto podría ir de manera bidireccional, puesto que los gigantes, una raza nativa del plano de Asili, de la vida, se aseventa de la existencia del plano madre y de las grandes cadenas montañosas que son un lugar perfecto para esta raza de gigantes que deciden colonizar de vuelta el plano de Aerdener. Los motivos son muy diversos, muchos de ellos simplemente tienen deseos de explorar nuevas tierras, huyen de conflictos con otros congéneres gigantes o de conflictos y problemas con otras razas de mayor poder dentro del plano de Asili, como pueden ser fatas o todo tipo de bestias mágicas o incluso elementales de elevada fuerza. Por ese motivo, y de manera muy abrupta, los portales que por una vez fueron de una dirección pasan a ser de otra y muchos gigantes acaban irrumpiendo en Aerdener, estableciéndose en esas cadenas montañosas. Esto obviamente genera para la corona de Ishvalia un conflicto bélico, que recordemos que ya se había preparado en gran medida para un posible conflicto, aunque no esperaba que fuera contra gigantes, esperaba que fuera contra ángeles, pero bueno, en cualquier caso se inician las hostilidades con estas criaturas y se producen escaramuzas en su mayoría durante largos años. Este conflicto alargado acaba siendo bastante costoso para la corona, puesto que los gigantes son criaturas muy resistentes, muy poderosas y muchas veces con importantes habilidades mágicas que resisten en lugares poco fáciles para el asedio y para el acceso por parte de la corona, hasta el punto en el que finalmente se decide firmar una especie de armisticio, en el cual las razas de los gigantes se les permite colonizar esos lugares inhóspitos y que por otro lugar, más allá de las escasas minas que pudiera haber, no son realmente un lugar aprovechable para la corona, a cambio de ciertos derechos, incluso de protección de ciertas aldeas o incluso de extracción de minerales que los gigantes deberán pagar como tributo a la corona. De esta manera se solventa esta situación y los gigantes pasan a ser una raza típica dentro del plano madre que aún perdura hasta hoy en día. Año 443, un año que tendréis que apuntar en las agendas. Hemos comentado que el reino de Ishvalia se preparaba para la guerra y que las investigaciones sin parangón, sin ningún tipo de ética, estaban a la orden del día. En una de sus ciudades, concretamente la ciudad de Necra, un grupo de hechiceros decide iniciar una peligrosa investigación con el objetivo de explotar al máximo las capacidades mágicas e incluso físicas de los portadores de magia. Este ritual, esta investigación, se lleva a cabo empleando un poderoso artefacto legendario que no deja de ser otra de las reliquias famosas del pasado, concretamente un libro cuya autoría, recordemos, era Zamil, ese héroe del periodo previo a la primera crónica. Este experimento acaba saliendo mal. No se sabe exactamente si hay un fallo en el conjuro, si era la intención original, si simplemente sus creadores no tuvieron demasiada consideración para los posibles efectos adversos, pero el sujeto experimental, no el primero de ellos, muchas víctimas pasaron antes, acaba mutando terriblemente y convirtiéndose en una criatura no muerta de inmenso e inconmensurable poder. Esta criatura, que irradiaba magia no muerta y una maldad sin ningún tipo de límites, estalla y contamina de manera peligrosa a todas las personas a su alrededor, con kilómetros y kilómetros a la redonda, generando importantes mutaciones en el ADN de todas las criaturas a las que infecta. Es en este momento en el que se producen transformaciones y muchas de las razas clásicas que conocemos pasan a tener un nuevo tipo de ser. Los gnomos se convierten en criaturas con plumas y picos aberrantes que a partir de ahora llamaremos Kenkus. Los medianos también sufren transformación y pasan a denominarse criaturas goblinescas llamadas trasgos. Los humanos también sufren mutaciones y sus cuerpos empiezan a engordar de manera abrupta, a convertirse en masas musculosas sin demasiada inteligencia, criaturas que a partir de ahora llamaremos orcos, y de la misma manera tanto elfos como enanos mutan a criaturas más maliciosas de manera inherente, con sus tonos de pieles cambiados a tonos grisáceos y liláceos, que pasaremos a conocer a partir de ahora como drows y duergars. Es en este momento en el que estas 5 razas clásicas del dungeoneo nacen dentro del universo de Aerdener sin haber existido hasta la fecha.
Es importante matizar que todas estas nuevas criaturas son creadas por la influencia de este experimento, de este ser que nace en la ciudad de Necra, y que a partir de ahora estas criaturas pasan a adorarlo en cierta manera como si fuera su creador o su dios. Estas criaturas, que dentro de sí tienen esta mutación inherentemente maligna, de alguna manera se sienten atraídas hacia su poder, hacia su maldad y hacia, de alguna manera, actuar en su obra, por así decirlo. Esta adoración desmesurada por parte de estas criaturas provoca que en cuestión de poco tiempo, en semanas o meses, esta criatura nacida en Necra pase al estado de semidios. Y me detengo aquí para explicar un concepto muy importante, porque esta es la primera vez en la historia de Aerdener, y no será la última, es por el alert, que nace un semidios. Un semidios es una criatura de poder prácticamente ilimitado. No se le considera un dios, puesto que los dioses son 9 y, al formar parte del pilar intrínseco de la realidad, nunca pueden ser más o menos. De hecho, si fueran menos, la realidad estaría severamente amenazada. Son criaturas que se asemejan a la divinidad, creadas inicialmente por ser criaturas de extremado poder, pero que además tienen que contar con una base muy elevada de adoradores que lo eleven al estatus de lo divino, por así decirlo. Lo importante que entendáis es que esta criatura, a partir de ahora, cuenta con un poder ya aún más superior al que cuando fue creada, y por tanto supone una amenaza del más alto nivel para la corona ishvaliana. Año 444. Solamente ha pasado un año desde la creación de esta criatura en Necra, y básicamente su influencia se ha esparcido como una mancha de tinta sobre un papel en blanco. La corona de Ishvalia está básicamente asediada por esta criatura y trata de defenderse lanzando sus ejércitos. Recordemos, estos ejércitos que habían sido creados y preparados para un posible enfrentamiento contra los ángeles. Pero aún así, nada de lo que lance la corona ishvaliana es suficiente para detener la influencia de esta criatura, de este semidios, y todos los soldados o mutan a sus versiones más oscuras o malignas, o simplemente son destruidos y destrozados, convertidos en polvo, como si se trataran de las más frágiles criaturas. Al mismo tiempo, la base de adoración de este ser crece a medida que su influencia a lo largo del reino de Ishvalia se expande y alcanza ese estatus que ya habíamos comentado de semidios, siendo nombrada la criatura como Atropal. Mientras la corona de Ishvalia se desangra, hay una raza que observa con sumo detenimiento el transcurso de estos eventos. Son los azotamentes, que aunque hace mucho que no he hablado de ellos, siguen existiendo en el subsuelo de Aerdener. Recordemos que habían huido hace muchísimo tiempo de su plano natal, y observan esta situación con cautela, sin saber aún en qué posición les dejará y en qué lugar decantar su poder. Con el avance de la guerra, también el Atropal empieza a crear su propia escuela de magia, sus propios conjuros arcanos, que obviamente contienen una importante cantidad de malignidad en ellos. Es en este momento donde nace la protoescuela de la nigromancia, originalmente conocida como necromancia, en honor al nombre de la ciudad que dio origen al Atropal, y que en un futuro, en la era actual, mutará a la nigromancia y es la escuela que hoy en día todos nosotros conocemos y algún hechicero practica. Año 514. La corona de Ishvalia, tal y como la conocemos, está al borde de la destrucción. Solamente unas pocas ciudades restan e intentan, en la manera más desesperada, tratar de ya no vencer, sino detener la impasible oleada maligna y necrótica que es el Atropal y sus huestes. Un grupo de hechiceros carmesíes, los últimos realmente que quedan de su gremio, en una de las ciudades que aún resiste, tratan desesperadamente de encontrar una contramedida al Atropal y indagan en sus experimentos con la esperanza de encontrar algo a lo que agarrarse. Y es en esta investigación donde se descubren intentos de haber creado un mago superior, infiriéndole una gran cantidad de poder a través de peligrosas y experimentales operaciones mágicas, pero que nunca se había llevado a cabo, al menos en la práctica, por el miedo a que la criatura resultante pudiera resultar, bueno, digamos, descontrolada y con un poder que los magos carmesíes pudiera explotarles en la cara. Obviamente, ante la situación desesperada en la que se hallan, deciden dar rienda suelta y combatir una experimentación aberrante con otra experimentación aberrante. Y en el caso de que la experimentación saliera mal, pues mira, ya ponemos punto y final a todo esto. Pero por suerte, los dioses sonrieron ese día a los magos carmesíes, puesto que la experimentación, después de varios sujetos de pruebas y obviamente también muchas muertes de pobres sujetos experimentales en el proceso, acaba saliendo bien y salen los primeros hechiceros mutados. Seres, magos, usuarios de la magia, con un inconmensurable poder mágico, pero también con una fuerza interior extremadamente poderosa que les permite transformarse en poderosas criaturas con una fuerza y una resistencia que nunca había sido conocida hasta la época. Es en este momento en el que nacen las criaturas que conocemos como dragones.
Estas criaturas mitológicas que en el D&D tienen mucho contenido y que en este momento nacen a raíz de estas operaciones in extremis y que serán la punta de lanza para intentar combatir al Atropal y sus huestes malignas. Año 531. La guerra con el Atropal se ha detenido en seco, con la aparición de los dragones y obviamente perfeccionando este sistema de experimentación, más y más sujetos mágicos acaban transformándose en estas bestias. Bestias que pueden revertir su forma natural, pero que generalmente adoptan ya casi siempre su forma dragonesca, puesto que es la forma de más resistencia y la que emplean para combatir al Atropal. La guerra está en un punto muerto, y los dragones caen a cientos mientras intentan detener e incluso ganar pequeños avances a las huestes del Atropal, cosa que no había ocurrido, bueno, prácticamente nunca desde el propio nacimiento de esta criatura. Poco a poco, la guerra estancada avanza muy lentamente, y los dragones acaban arremolinándose alrededor de una sociedad propia conocida como la Espada Llameante. Esta Espada Llameante asume de facto todas las funciones gubernamentales del reino de Ishvalia, un reino que por cierto está básicamente de rodillas y que depende única y exclusivamente de esta Espada Llameante para poder mantenerse con vida. A medida que la guerra avanza, los dragones deciden empezar a usar una táctica diferente y en lugar de atacar directamente al Atropal o intentar de alguna manera rescatar los territorios conquistados, deciden directamente exterminar a sus seguidores con el objetivo de debilitar a la criatura. En este momento de la guerra ocurren importantes genocidios de criaturas que se consideran inicialmente simplemente malignas o meras pilas de energía para el Atropal. Es una era cruenta en la que la corona de Ishvalia tiene que tomar decisiones muy difíciles que consisten básicamente en exterminar a su propia población. No olvidemos que todas las personas que han sido mutadas por el Atropal, aunque tengan de alguna manera una cierta malignidad intrínseca, siguen siendo criaturas sintientes y capaces de comprender y entender su pasado y su presente, de tal manera que este exterminio es básicamente un genocidio, aunque se intenta en algunas poblaciones intentar reubicar a estos adoradores y sacarlos de las ciudades donde adoran al Atropal. La verdad es que la gran mayoría simplemente son exterminados por el fuego ejecutor de los dragones, convertidos en ceniza. Año 569. El año que marca el final de la venida del Atropal y la destrucción que había causado en Aerdener y en la corona de Ishvalia. Los dragones, los miembros de la Espada Llameante, después de su táctica de desgaste a los seguidores del Atropal, consiguen debilitarlo hasta el punto en que en la propia ciudad de Necra se produce una inmensa batalla final en la que el Atropal, esa monstruosa criatura no muerta de inconmensurable poder, es por fin erradicada y destruida al completo. Año 570. Pocos meses pasan después de la caída del Atropal y el reino de Ishvalia tiene que enfrentarse a una nueva situación problemática. La Espada Llameante, que hasta en todos estos años había básicamente sido el faro de luz en los últimos habitantes de una Ishvalia libre, ahora son la dictadura bajo la cual los ciudadanos de Ishvalia se tienen que someter. Los dragones, la Espada Llameante, este poderoso grupo social, decide dejar de generar nuevos dragones por miedo a que sean competencia futura y destruye en parte sus propias investigaciones para convertirse únicamente en ellos dueños y señores de este poder. Un dragón, recordemos, en este universo también, es una criatura extremadamente longeva, incluso algunos que dicen inmortal. Por tanto, no les preocupaba no tener reemplazo. La dictadura de la Espada Llameante somete a la corona de Ishvalia, de facto convirtiéndola en un estado títere en manos de una oligarquía de seres extremadamente poderosos. Es en este punto en el que entra una vieja asociación que vimos en el capítulo anterior, La Última Noche, esta corte de vampiros nobles con poder, no tanto poder como un dragón, pero poder al fin y al cabo, que deciden urdir un complot a gran escala durante meses y meses de preparación con el objetivo de intentar acabar con los cabecillas de la Espada Llameante, que aunque sean muy poderosos, no son demasiados. Una especie de purga, una Orden 66, con el objetivo de exterminar de un plumazo y de manera directa y rápida a todas las personas que pertenecen a la Espada Llameante, es decir, el exterminio masivo de los dragones. Año 581. Hacen falta 11 años de preparación, de meticulosa planificación e incluso algunos intentos fallidos o no llevados a cabo del todo para que finalmente la Última Noche pueda atacar. En unas horas fatídicas que serán recordadas en la historia, prácticamente la total de la población dragonesca es asesinada y destruida, muchos de ellos estando en su forma no dracónida, siendo en ese punto más vulnerables al asesinato. Realmente sobre los escritos se comenta que la población draconil es exterminada al 100%, aunque, y aquí hablamos siempre de la realidad de la situación, algunos dragones escapan
pero no presentan suficiente poder por sí mismos, incluso en su forma de dragón, para poder hacer frente a sus asesinos y mucho menos a la propia corona de Ishvalia. Aislados, huyen a lugares remotos y permanecen escondidos, en parte hasta el fin de sus días. Y es en este momento, cuando se ha hecho este ardid, donde se produce una situación curiosa. Pensad en la mentalidad de las personas dirigentes del reino de Ishvalia, que primero habían sido sometidas en parte a la invasión de la Tropal, luego habían sido sometidas después a la dictadura de la espada llameante, y ahora la última noche esta sociedad vampírica que los había liberado de sus captores presentaba la amenaza de convertirse exactamente en lo mismo por tercera vez. Los dirigentes de Ishvalia y su propio rey deciden cortar por lo sano y eliminar a la última noche, o como mínimo desprestigiarla lo suficiente como para que no represente una amenaza y se convierta en la siguiente fuerza dictatorial dentro de la corona de Ishvalia. Es en este momento en el que, como un acto de prevención, la última noche queda desmantelada como asociación noble y muchos de sus integrantes o huyen hacia la clandestinidad manteniendo viva este tipo de institución, o la gran mayoría simplemente se reintegran de manera dispersa dentro de la aristocracia ishvaliana, intentando de esta manera dispersa no presentar una amenaza para el status quo. La última noche, como tal, abandona su corriente vampírica y de alguna manera se convierte en una organización clandestina que con el paso de los años seguirá mutando hasta convertirse en un gremio de asesinos y forajidos, que será básicamente el poder oculto detrás de la corona. El vampirismo, por otro lado, se diluye en diversos miembros que ya no mantienen una cohesión interna y acaba convirtiéndose más en un linaje noble que será pasado de generación en generación que en un club social o en un lobby de poder como había sido hasta ahora. Por otro lado, no hemos hablado durante estos años y nos hemos dejado de todas esas personas que habían sido mutadas por la influencia de la Tropal. Recordemos esos Kenkus, Trasgos, Orcos, Drows y Duergars. Eran criaturas, y lo son, sintientes y pensantes, con una cierta malignidad, pero aún así no necesariamente monstruos sin criterio. Muchos fueron exterminados por los dragones, pero otros muchos sobrevivieron y comprueban con la desaparición de la Tropal que les cuesta adaptarse a la vida dentro de la corona ishvaliana. Es en este momento que muchas comunidades de este tipo de criaturas, en especial de orcos, duergars y drows, acaban huyendo o marchando de la corona ishvaliana y asentándose en lugares remotos y hostiles para generar sus propias comunidades. Una de estas comunidades en especial, la Drow, decide asentarse en el Underdark, el inframundo, y convertirlo en su hogar, desconocedores de que ese sitio ya tiene dueño: los azotamentes. Su relación, o mejor dicho, la mala relación que tienen, la descubriremos en futuros episodios. Y esto es todo por hoy. Realmente ha sido un episodio lleno de contenido en el que hemos descubierto el origen de muchas criaturas muy icónicas. Hemos conocido de dónde viene la nigromancia, de dónde vienen los dragones, qué ha ocurrido con las sociedades vampíricas, y hemos hablado de nuestro primer semidios, que recordemos no es el único que nos vamos a encontrar. Aunque, si la memoria no me falla, el siguiente ya lo conoceremos cuando hablemos de la tercera crónica, que poco a poco acabaremos llegando allí. Nada más, muchas gracias a todos vosotros por vernos. Recordad dejar en comentarios preguntas, teorías, cosas que os gustaría que os explicase. Quizás puedo indagar en algún punto que haya quedado explicado de una manera más general. A tope con ello, yo encantado de daros el contenido de este mundo tan bonito en el que jugamos, y recordaros que tenemos campañas que, aunque transcurren en el presente actual, muchos miles de años después de lo que acabo de narrar hoy, son muy interesantes porque son básicamente la punta de lanza de la historia que se está escribiendo hoy en día. Muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Adiós.